Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estén bien. Bueno, de mi lado, doy gracias a Dios, estoy súper bien. Antes de todo, me presento. Yo me llamo Brito Mevi, soy licenciado en español, soy promotor cultural y turístico para la empresa Radiónica. Aquí estoy hoy para invitarles a visitar mi país, para disfrutar de su belleza natural, de su riqueza cultural. Todo es un buen destino para ustedes. Aquí estoy, les espero. Muchas gracias por sus interés. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos están viendo desde cualquier parte del mundo. Saludos especiales a Togo. Estamos en la Semana de la Cultura Hispana en Togo y bueno, está siendo un placer enorme estar haciendo estas charlas muy interesantes, estos encuentros donde compartimos mucha información, experiencias, ideas. Ahora voy a leer un texto para dar a conocer un poco sobre el proyecto de Ratiodeca, qué es y bueno, cuáles son los valores que defendemos un poco. Ratiodeca es una empresa española radicada en Madrid que propone una oferta sociológica basada en conceptos de ciencia, arte y su integración. Es un proyecto sistémico, complejo, que aborda las incertidumbres, bifurcaciones, el poder autopoyético, la otredad, deconstrucción, el caos creativo. Su estructura se basa en la idea de Stuart Kaufman de la sopa primordial. Con un número suficiente de elementos químicos en condiciones físicas específicas, ocurre necesariamente el nacimiento de la vida. Además, se apoya en las teorías ay, se me fue, espera, de complejidad de Prigogine y Morin. Ratiodeca invita a intercambiar información con el objetivo de construir redes multidimensionales complejas para que surjan nuevas formas de vida. Las incorporaciones de información al sistema Ratiodeca se realizan desde tres ángulos diferentes. El del individuo, el arte, que incluye las emociones y experiencias personales. Otro de estos ángulos sería el grupo, con los proyectos colectivos, utilizando conceptos sociológicos, antropológicos, instituciones o relaciones interpersonales. Y el del sistema envolvente, la vida, relacionado directamente con la ecología. Ratiodeca trabaja de modo sistémico y considera teorías como la de redes, de Latour o Huy, caos y orden, la autopoiesis de Humberto Maturana o teleonómicas, azar, de Jacques Monod. Se invita a los participantes a intervenir en el proyecto de distintas maneras, en talleres, clases magistrales y o tutorías sobre sus propios trabajos de cine, teatro, fotografía, literatura, poesía, etc. O abriendo una nueva temática o dimensión. Gran parte del trabajo se hace online por el espíritu universal de la empresa y su marca internacional, aunque también se realizan actos presenciales. El método seguido es la apertura de nuevas dimensiones o temas, que forman nodos autopoyéticos de la multired, así cruzando información internodal de manera natural con discusiones, entrevistas o charlas. Los talleres, las tutorías o las clases maestras son impartidas por profesionales con prestigio en sus áreas de conocimiento, que éstas no deben nunca estar limitadas, sino abiertas al intercambio. De las interrelaciones generadoras de complejidad, esperamos el surgimiento de emergencias, nuevos modos, nuevas vidas, nuevas formas de entender y definir la realidad, nuevos valores sociales que quizás en el futuro puedan ser semillas de otros paradigmas. Se abordan de manera continua temáticas relacionadas con biología, psicología, filosofía, sociología, cultura y arte. Conceptos como bifurcación, vacío, espacio, arquetipo, incertidumbre, azar, danza, límite, dualidad, belleza, tecnología, símbolo, atención, con multitud de autores referentes como Spinoza, Ginás, Damasco, Jung, Deleuze, Nancy, Senet, Haraway, Levinas, Stengers, Ware, Zambrano, etc. Y manejando valores cercanos como el respeto, otredad, cuidado.
Con el objetivo de financiar la empresa, en este 2024 se abrirán líneas de turismo cultural y ecológico focalizadas en Cuba, Togo y Turquía por el Egeo, con el hilo conductor de la danza. Desde el 8 al 13 de abril, Radioteca propone para la Semana Cultural de Togo una serie de charlas presentadas por Andrés Calle Noreña. Serán 7 encuentros online preparados por escritores y sociólogos de distintos países de Latinoamérica y Europa. Además, se otorgarán premios a las mejores poesías presentadas en el concurso organizado por la Universidad de Lomé y el Club Cervantes en Togo. La teórica se define como un espacio para experimentar, sin límites, más allá de las ideologías. Bienvenidos a todas y todos. Andrés, te doy la palabra y bueno, un gusto estar aquí. Buenos días y noches y tardes en toda parte del mundo. Es una alegría pensar en que estamos envueltos como en un gran líquido amniótico en la Tierra y que nos comunicamos, que nos encontramos y posiblemente los que no están en directo estarán posteriormente y podrán replicar esta maravilla de conferencias que hemos tenido y agradecemos mucho a los que ya estuvieron. Anticipamos que también vendrán otros muy estupendos y creo que Gloria se debe sentir como en su casa con la presentación de Racioteca. Gloria Beatriz Salazar de la Cuesta es una mujer extraordinaria, además de ser mi amiga, es una mujer que tiene una trayectoria muy sólida, escritora, escritora muy dedicada a los niños y también es una mujer que está conectada directamente con los animales y con la naturaleza. Ella tiene afición enorme por la fotografía, es una mujer que hace empresas, es una mujer que conecta, que ayuda, que es solidaria, tiene también una red de mujeres, porque ella vive en su mundo con su familia, tiene una madre extraordinaria, unas hijas excelentes, que hacen toda una red, tiene redes de lectura, tiene, ha participado en ferias de los libros, ha estado por fuera del país, acaba de regresar de Marruecos, de presentar varios de sus libros, ha tenido publicaciones de libros. Es larga la presentación, pero yo quiero que se encuentren con ella y den ustedes mismos su juicio a una mujer tan maravillosa. Adelante, Gloria. Andrés, muchas gracias por esa presentación, muy querido. Sí, yo estoy muy contenta. Gracias por invitarme, gracias Augusto, gracias a ti, a todos por invitarme. Eh, Estoy muy contenta, pues me presento, yo soy Gloria Beatriz Salazar de la Cuesta, soy una mamá que tengo dos hijas, Irene y Antonia, que ya están grandes. Eh, Escribo para niños. Estoy en este proceso hace aproximadamente unos 15 años dedicada a los libros. Eh, Como digo siempre, cuando me preguntan de mi profesión, yo digo que soy el rebusque, esa palabra que es muy paisa, que es muy colombiana, que quiere decir un poco que he ido por muchos caminos, ¿sí? Yo soy abogada con especialización en desarrollo regional y con una maestría en desarrollo y medio ambiente y políticas de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Y he rodado por el gobierno central, ahora vivo en la región, que es mi región, que es la región cafetera, vivo en Manizales. He pasado por trabajando por muchas áreas en el tema de planeación municipal y demás. Tuve una empresa por mucho tiempo de ropa y accesorios con temas ambientales. Y bueno, ahora dedicada a mis libros y a la literatura infantil, a los talleres, hasta con los niños, hasta con los padres también, para promoverles la lectura hacia los niños y dedicada a eso y muy feliz de estar aquí. Qué maravilla que puedo estar de nuevo en África, aunque sea virtualmente. Gloria, ¿y por qué hay un nexo especial con el café y con el plátano, entre muchas otras plantas que son plantas que vienen de África? Claro,
Cuando estuve investigando sobre Togo, qué maravilla, me encontré el café. Entonces, allá también se cultiva café. Eso me pareció encantador. Colombia siempre se ha distinguido por ser exportadora de un café delicioso. Eh, Mi esposo tiene una finca de café, entonces ahí tenemos café y plátano. El plátano que viene del sudeste asiático, pero pues que es tan arraigado en todo lo que significa para el continente africano y también para nosotros como latinoamericanos. Entonces, sí, tengo dos libros al respecto. Este que se llama Postales del Café, Cartas a mi Madre. Queríamos hacer un libro que contara las vivencias en una finca cafetera. Entonces, esas vivencias son a través de pequeñas postales, lo hicimos en español y en inglés, y lo que hacíamos era como, queríamos que fuera casi como una cajita de chocolate, donde se van leyendo cada una de las cartas. No sé si quieres que leamos una o más adelante si quieres. Puedes, porque me interesa también que hables del plátano y antes de seguir adelante, tenemos que decir que esta región nuestra es considerada paisaje cultural cafetero por la UNESCO. Sí, Patrimonio de la Humanidad. Eso es cuando dicen, bueno, ¿dónde será Manizales, cierto? ¿Dónde, qué parte del mundo? Yo creo que todos nos podríamos preguntar y me imagino que cuando yo me puse a investigar sobre Togo, los de Togo también se preguntarán, ¿y dónde diablos quedará Manizales? ¿Y dónde diablos quedará Colombia, cierto? Entonces, haber logrado que exista esta región como patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el paisaje cultural cafetero, pues es como una manera de habernos puesto en el mapa. Y tienen que ver con modo de producción, de trabajo, con la manera en que se cultiva el café, con la altura, y tiene que ver con la arquitectura. Con la arquitectura, con la comida, porque es paisaje cultural, todo lo que es esa cultura que se dio alrededor de, pues, cultivar el café y tenerlo ahí, porque es que nuestros caficultores, tenemos más de 35.000 caficultores y es cuadra y media de café, realmente es de pequeños cultivadores que han tenido y se han arraigado a la tierra y tienen un proceso cultural alrededor del café. Estaba yo viendo, Gloria, que la mayor altura de Togo es de 900 metros. Fíjate, es interesante para que les contemos a los togoleses, Manizales queda a 2150 metros de altura. Y nosotros en Colombia sembramos café entre 1000 y 2000 metros. Y Más o 2000 menos, ¿a metros. qué altura está la finca de ustedes? Más o menos a 2000, 1800, entre 1800 y 2000, no sé exactamente. Exacto. Pero entonces es muy interesante porque en África el paisaje nuestro es muy similar a la altura, al café de altura y al té de altura de Kenia. Pero Togo realmente debe ser un país de planicies y de tierras bajas. De Entonces tierras. es muy Sí. interesante porque nosotros tenemos un paisaje de brumas y de nieblas y es un paisaje muy húmedo también, todo el tiempo es bastante húmedo. Entonces, es muy interesante que tú con tu fotografía, con tus libros y con las cartas, ahí podemos hablar un poquito de las cartas, eh, nos cuentes algo sobre el paisaje y sobre la atmósfera, sobre la manera en que se vive aquí. Claro, no es que aquí solo somos montañas, montañas y montañas. De solo decirles que una hora en carro y están a 5200 metros de altura. Entonces alcancen a imaginar esa locura con montañas nevadas. Rápidamente podemos subir y movernos para todos los... Y eso es lo maravilloso de vivir en los Andes, ¿no? Es decir, para nosotros, si queremos tierra fría, en una hora estamos en tierra fría. Si queremos algo de temperaturas intermedias, también lo podemos hacer en una hora. O si nos queremos ir a algo bien caliente, 2 horas, 2 horas y media, estamos a nivel del mar. Entonces, esto es
Esto es una locura. Muy importante hablar de trópico y de trópico de alturas, porque para los europeos, sobre todo el trópico, se lo imaginan, de pronto es lo más corriente que se lo imaginen como tierras bajas y tierras calientes. En cambio, nosotros tenemos trópicos de altura y trópicos muy húmedos y tenemos una región que se llama los páramos. Mira, este es, por ejemplo, aquí estoy en Manizales y miren, al fondo se ve ya el volcán y lo que son los páramos, que además, y los nevados, que además con toda esa crisis climática que estamos viviendo, más o menos se dice que para el 2050 nuestras montañas nevadas ya no estarán con nosotros. No sé si quieres que entonces leamos una carta. Perfecto. Y también sería muy importante que después pasáramos a lo que hemos llamado, que es difícil para ubicar, que es todo lo del Amazonas, porque hay una parte que tiene que ver con el Orinoco y que hables de tu libro del Chiribiquete. Te Listo. escuchamos. Entonces terminemos un poquito con café, que además me presenté como escritora para niños y estamos con las postales del café. Digamos que estos son dos libros que queríamos hacer. Este mucho para mostrarle a la gente de una manera diferente lo que es la vida. Para ponerlo un poco en introducción, esta es la historia de una mujer migrante que vuelve a su país, su madre ha muerto, ella vivía en Estados Unidos y viene a recoger su herencia, que es una finca cafetera. Y empieza a escribirle estas postales a su madre de toda la experiencia, de todo lo que ha vivido alrededor de esa finca y a enamorarse de esa finca y al último decidir que sinceramente se va a quedar con ella. Madre mía, estoy despierta desde temprano. La neblina cubre las montañas, hace frío y doña Martina me da un tazón de café hecho en aguapanela. Al principio no me llamó la atención, pero cuando empecé a saborear ese dulzor, te sentí a ti, mamá. Mientras ella asaba las arepas de maíz en el fogón de leña, yo fui a recoger los huevos al gallinero. Mi desayuno fue arepa, huevos revueltos con cebolla y tomate, queso, tajadas de plátano y un tazón de chocolate. Desayuné por 3 días. ¿Por qué no estás conmigo, Irene? Este es un desayuno muy típico de nuestra región. La arepa es como un pan hecho de solo maíz. Para nosotros el huevo y la cebolla larga, que no sé cómo se dice en España la cebolla larga, Andrés. Como una especie de chalot, pero No, este ya Chalote, sí. no, no es el no, no chalot. creo. Me parece que sí, chalote es otro tipo de cebolla, pero yo creo que la larga es cebolleta. Cebolleta, sí. Sí, que es diferente al cebollín, que es más delgado. Para Sí, y ahí nosotros, ya, hasta ahí no llego, pero aquí decimos cebolleta, que es esta que es como cebolleta. alargada, larga, se corta una parte, sí, sí. Sí, y porque además para nosotros el plátano y el café es algo que siempre están unidos, son dos plantas que siempre están ahí pegaditas una de la otra y que nos acompañan en casi todos nuestros platos típicos. Y Voy mencionaste agua de panela. ¿Qué es panela? agua de panela. Ellos no saben qué Bueno, es panela. no, ayúdame a describir la panela, por favor, Andrés. No, la panela es el fruto de la caña de azúcar cristalizado. Se calienta en unas pailas de cobre durante mucho rato y se cristaliza. Es como una primera fase del azúcar refinada. Y nosotros prácticamente vivimos de la panela que fue traída de Asia y que es muy árabe, pero también es muy africana. Bueno, os diré, vamos interviniendo, porque es Por interesante. favor, por favor. Os diré que el otro día estaba en el supermercado y había unas bolsas que vi panela y no sabía lo que era. Y se ve que, bueno, como por toda inmigración y demás, se está vendiendo esto aquí en los super de forma habitual. Y efectivamente se vende en bolsas y es como un azúcar tostado o algo así, diría yo. Como Sí, una azúcar morena, también eso la es traen moreno. de Islas Mauricio, la traen de África creo que en Canarias debe haber algo, pero tiene otros dos nombres que son papelón, le dicen en Venezuela, y también chancaca.
son dos nombres distintos, pero es una fuente de energía impresionante. Ujú. Es decir, Pero, nuestros ciclistas viven con agua panela y son los que trepan todas las montañas y se ganan Sí, sí, todos los concursos en sí, España, sí, sí, todas sí, las sí. competencias. Y te recomiendo que lo compres un día y revuelves con agua y le echas buen limón y te haces un guandolo bien delicioso. Sí, sí, sí. Lo haré, lo haré. En Cuba tienen la panela, claro. No, en Cuba no la... Bueno, donde yo vivo, igual en el oriente del país quizás. de Ok. pronto Pero era en La muy Habana, Pinar campesino, del Río, no. de pronto era muy campesino, porque esto es alrededor del trapiche, o sea, es como la panela es la primera transformación del jugo de la caña. Y Bueno, era un trabajo colonial y era un trabajo de esclavos, ayer que lo estaban comentando Pedro Felipe. Y la otra cuestión es que en Colombia nosotros hemos defendido que sea un trabajo artesanal y que sea un trabajo de familias. Hay muchas familias en Colombia que producen su propia panela y su propio jugo de panela y precisamente es una lucha porque las industrias quieren industrializar el proceso y nosotros hemos peleado para que se mantenga como parte de la unidad familiar y parte del trabajo. Sí. Por ejemplo, antes las fincas se partían en tres. La finca era una parte en café, la otra en caña, que tenía el trapiche, y la otra parte era lo del pan coger, es decir, todo lo que se necesitaba para alimentar el frijol, el plátano, los frutales, toda esta serie de cosas, y Yuca, se volvía una yuca, pero sí, imperdonablemente yuca, y se veía, mandioca se llama. era todo el ecosistema, es decir, ahí tenía todo para poder subsistir y tener. Ya con el proceso de intensificar, de ser más productivos, eso se fue terminando y ya solo, por ejemplo, existe o una finca cafetera y solo se tiene café o máximo café y plátano, pero ya esa dinámica que antes se tenía ya no es ya no es lo que se puede encontrar. Quiero leerles el de cuando florece el café. Espérense aquí, esto es otra cosa que quería mostrarles. Voy a acercar la foto, la flor del café. Ahí, ¿cómo la ven? Sí. muy bien. Bueno, es un olor a jazmín. Ella es una flor muy efímera, es una flor que en 3 días ya ha terminado. El día que florece el café es un día muy especial en una finca cafetera. Además, cuando estás caminando por los cafetales, siempre vas a escuchar el zumbido de las abejitas por todas partes. Siempre hay unas mariposas blancas que están volando alrededor, que uno dice como parece que las flores se convirtieran en mariposas y salieran volando. Y empieza así. Madre mía, estoy despierta desde temprano. Ah, no, espérate, me salté una. Qué pena. Volvamos a empezar. Mi señora bonita, todos en la casa están felices. Floreció el café. Ah, es un espectáculo. En el ambiente hay un olor a jazmín suave y dulce. Cuando me asomo a los campos desde el corredor, me encontré con un cafetal lleno de flores blancas, como si hubiera nevado. En ese momento me acordé de tu historia cuando conociste la nieve y me dijiste, yo ya había visto esto. Esta nieve es igualita a un cafetal florecido. Tú siempre estabas buscando imágenes de Colombia con tus ojos de migrante. Me voy a caminar los cafetales. Quiero hundirme en su verdor, llenar de flores blancas mi pelo y salir perfumado a jazmín. Hoy voy a leer a ti todo el día. Te quiere Irene. Muy bello. Mm, Gloria, Bueno, pero tú tienes que hablar de los libros de los niños, tienes que hablar sí, sí. también tienes que hablar de el chiribiquete. Adelanta y maneja tu tiempo.
No, y ahí, por favor, ¿hay alguna pregunta sobre café antes de que pasemos a otro tema? Pero, ¿vamos a hablar del plátano luego? Entonces hablemos de plátano, claro. Ah, muy bien. Mira, este fue un libro que hicimos sobre plátano, también en inglés y en español, que nos lo encargó alguien que tiene una empresa muy bonita de exportación de plátano, ¿sí? En ellos hicimos como pequeñas historias y queríamos mostrarle, pero pues nosotros comemos el plátano de dos formas. Lo comemos maduro y dulce. No, ¿en Cuba se come maduro y dulce también? Se come de Perdón, todas formas. maduro y salado. Sí, le decimos chicharrita al plátano salado frito, el plátano macho que le dicen aquí. Y Está el maduro, plátano macho. Así como platanitos. sí, exacto, sí. Qué Bueno, rico nosotros eso. voy a mostrarles como algunas fotografías sobre el café y sobre algo que quería mostrarles también, que es nuestro transporte en la zona cafetera. Y ahí sí, no quiero que te escondas, Andrés, que es, aquí está, por ejemplo, todo lo que es el plátano maduro, ¿sí? Que hacemos uno especial solo de platanito maduro. Esta empresa se llama Mapi. ¿No ves? Se me perdió en el momento en que lo estaba buscando. Vamos a darle otra vuelta acá. Pero la Como planta, saben, sí, el plátano viene del sudeste asiático, de ahí llega. Por ejemplo, a América llega por las Islas Canarias en todo el proceso de colonización. Está muy oscuro, ¿sí lo ve? se ve, ¿Se ve? ¿Sí? se ve. Em, es que ya sé por qué está este lado. Este, por ejemplo, es un... No, pero ahí es muy difícil. Mira, cuando se tiene con el café, es plátano y café que se hace por hileras. Entonces son unas buenas porciones de unas buenas áreas en café y luego llega el plátano. ¿Está muy oscuro o se ve? Se ve, se ve. Se ve. En nuestra zona cafetera tenemos un carro especial que es tradicional y hace parte de nuestra cultura, que es el Jeep. El Jeep llegan, son estos Jeep Willys que llegan de Vietnam, ¿sí? Y que se fueron armando como es nuestro medio de transporte en todas las zonas rurales, es el que transporta el café, es el que transporta el plátano, el que está todo el tiempo con nosotros. Aquí lo voy a mostrar en una de estas. La gente va parada en el carro, ¿se ve? Se ve. Ah, ya, es como va un hombre conduciendo, ¿sí? Sí, no, pero es que va lleno, es la forma en que transporta el Sí, café y el plátano. No sé qué quieren saber un poco más específico del plátano. Míralo acá cómo lo transportan. sí. ¿Y Perfecto. tú que estabas a gusto? ¿Quieres preguntar algo especial Sí, sobre café sí, sí. o No, sobre el plátano, porque lo del plátano sobre el macho y plátano, perdón? sí, lo del plátano macho y el plátano dulce son diferentes plantas, diferentes semillas, todo. No. Realmente son solo dos plantas y estamos hablando de lo que es el plátano y el banano. Esos son dos. Tú puedes Ah, comer el plátano verde, que es el que tú estabas hablando, que es el plátano macho, o puedes dejarlo madurar y comértelo maduro, que es una delicia, lleno de dulce. Nosotros nos lo comemos asadito, lo abrimos, le echamos mantequillita y queso fresco y eso es una absoluta delicia. Pero si lo queremos hacer verde, entonces lo hacemos en moneditas, ¿sí? ya. Fritico, o también hacemos patacones, que es más o menos creo que lo que tú me estabas diciendo que es en Cuba, que se frita varias veces. El banano es una planta muchísimo más alta que el plátano, ¿sí? Y el banano, que también le dicen plátano en otras partes, esa confusión de nombres,
Es una planta, además es muy lindo porque hay una historia muy, que me parece muy romántica del cultivo del plátano. Es que el cultivo del plátano siempre tienes que tener tres plantas, que son la abuela, ¿sí? La abuela que ya dio su fruto, pero que sigue alimentando a la madre que ya está dando su racimo de plátanos y están acompañando a su hija para que crezca y pueda dar el próximo plátano. Entonces, siempre es una islita de tres plantas que están en proceso de producción. Interesante. Gracias. ¿Algo más sobre plátano? ¿Seguimos? No, una cosa que quería decir es que es muy importante para los africanos pensar en la actualidad. Nosotros hemos tenido ciclos y actualmente hay una gran empresa exportadora de café y de banano. El, el plátano o green plantain ha sido muy difícil que se consuma, pero poco a poco empieza a tener demanda. Pero nosotros tenemos grandes empresas y el país depende de estas exportaciones. Pero durante siglos, durante 2 o 3 siglos, como dijo Gloria ahora, el plátano y el café prácticamente se incorporaron a la selva o al monte nativo y no competían con la biodiversidad. Por eso, o sea, actualmente ya es distinto porque hay grandes platanales, grandes sembrados de banano y grandes cafetales, pero poco a poco hemos vuelto a tener cafetales más diversos, platanales más diversos y todos son muy propensos para tener eh, mariposas, pájaros, reptiles, y es como el futuro de una agricultura más ecológica. Pero te damos paso, Gloria, para que nos hables de tus otros libros también. Bueno, estuve en África a finales del año pasado, me sentí muy feliz en Marruecos, obviamente el norte de África, este es un continente inmenso, así que maravilloso. Allí estuve presentando este libro que se llama El Salto del Jaguar, ¿sí? Que es una historia muy bella sobre Chiribiquete. Chiribiquete está en la mitad del mundo. Chiribiquete es el Parque Nacional Natural de la Serranía de Chiribiquete en el Amazonas. Es nuestra área más grande conservada en selva húmeda tropical y además es la área conservada más grande en el mundo que hay de selva húmeda tropical. Estamos hablando de 4.250.000 hectáreas. Para nosotros es una absoluta locura. Creo que es más grande que todo o algo así, Sí, no, o por el estilo. más grande que Inglaterra. Más grande que Inglaterra. Sí, es un parche inmensísimo de selva, demasiado importante no solo para Colombia, sino para la humanidad y para nuestros ancestros. Allí están la serranía de Chiribiquete, que viene de todo lo que es el macizo guyanés, y son como unas. Que aparece también en África. El macizo guyanés está en África. Eran parte de la Pangea. Son las rocas más antiguas de la humanidad. Sí. Claro, estas rocas son como, por decirlo, unos edificios inmensísimos. Son más o menos como, imagínense un edificio de 6 pisos, pero son los tepuyes que alzan así sobre la selva y que Como además generan unas generan un puntas de roca. ecosistema bastante especial. Creo que aquí tengo el libro que puedo mostrar. Bueno, y allí está como para que se den una idea, está la Capilla Sixtina de las comunidades indígenas amazónicas. Es un sitio donde se ha plasmado la cosmogonía del jaguar y toda la relación y la cultura y la mitología y la relación que se tiene entre este mundo y el otro, donde cuentan cómo el dios Sol y la diosa Luna conciben al jaguar y es el jaguar el que crea al hombre y los animales, ¿sí? Y el que toda está
como cabeza de todo este gran universo, es el que cuida que todos estemos cuidando el Amazonas. Este es un sitio donde hay más de 55.000 pictogramas de hace más de 12.000 años, ¿sí? En donde se cuenta toda la historia de la cosmogonía del jaguar que les estoy contando, pero además de cómo cazan, de cuáles son las plantas sagradas, de cómo pintaron a Chiribiquete también. Hay capacidad de encontrarse jaguares de 2, 3, 4 metros de grande. Este es un parque natural que además no se puede visitar. Es un sitio que se está conservando, además porque hay comunidades indígenas que han tomado la decisión de no tener contacto con el mundo occidental y que están ahí también guareciéndose de este sistema. Entonces, cuando yo encontré esta maravilla de sitio, gracias a un gran investigador que ha hecho todo un proceso en nuestro país que se llama Carlos Castaño Uribe, dije, no, yo tengo que contarle esta historia a los niños. Y la conté a través del Salto del Jaguar, que cuenta la historia de dos niños, ¿sí? Que viven en San José del Guaviare. San José del Guaviare es la capital del Guaviare, uno de nuestros estados o departamentos, que es en ese borde de Chiribiquete y que además tienen toda una descendencia indígena, son Macuna, y están con todo lo que es esta zona de violencia de nuestro país y demás, y hacen toda una aventura. Estos son los dos niños, aquí en la bicicleta, en San José del Guaviare, y hacen toda una aventura para salvar Carlos, para salvar a Álvaro, que ha sido reclutado por la guerrilla en un reclutamiento forzoso. Esto es más o menos como se ve Chiribiquete, y aquí se los voy a mostrar en este. Y entonces es un viaje fantástico y una aventura a través de la cosmogonía del jaguar. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, nosotros siempre hemos visto la constelación de Orión como una vista absolutamente occidental, ¿cierto? De la cultura occidental. Y es increíble que en toda esta cosmogonía del jaguar realmente es la constelación del jaguar y está pintada perfectamente. Es el salto del jaguar en la canoa cósmica, que es la Vía Láctea, para cuidar a la naturaleza y a la selva. Entonces es como hemos aprendido las cosas de manera diferente y descubrir de que eso existe y está. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, mm, Gloria, lo que pasa es que es amplísimo el tema, pero también esos son los tepuyes. Estos son Son los unas tipos. rocas que sobresalen. Y Sí. nos interesa Sí. mucho pensar en las personas que pueden ser potenciales lectores o que también pueden ser narradores o que pueden ser como fuentes, se dice en antropología, pero fíjate que piensa en las personas de África y cómo tus procesos de enseñar y de animar a la gente a ser buenos lectores se pueden como reproducir en África. Cuéntales un poco cómo haces tus talleres y también cómo tú has aprendido y has recogido historias, porque eso es una cosa que nos puede servir mucho para pensarlo en Togo y en otros países, inclusive en Cuba. Claro, claro. Una de las cosas que yo más trabajo son talleres para agentes educativos, es decir, para maestros, pero también trabajo con niños, pero también trabajo con padres, ¿sí? Que eso me parece fundamental en ese proceso de lectura, especialmente para padres de primera infancia. Ahí tenemos algo muy especial, y es que los padres nuevos, esos quieren ser los mejores, son los que se leen todo, quieren después de eso, ya después se les va olvidando y en la adolescencia lo sufren, ¿cierto? Pero si logramos que esos padres se inspiren para leerle a los niños, creo que es ahí donde tenemos una muy buena fuente para lograr buenos lectores.
Hay una escritora maravillosa en Colombia que hace una expresión muy linda, Yolanda Reyes, de qué significa leerle en voz alta a alguien. Y dice que es un triángulo de amor. Es un triángulo de amor entre un adulto, un niño y un libro, ¿sí? Y yo pienso que no necesariamente es un triángulo de amor entre un adulto y un niño, sino entre dos seres humanos y un libro. Yo pienso que todos deberíamos leerle en voz alta a esas personas que queremos. Yo todavía le leo a mi esposo, le leo a mis hijas, le leo a mi madre, que todavía la tengo viva, y leemos libros juntos, y creo que es una experiencia absolutamente maravillosa. Entonces, lo que yo hago con los padres es léales, léales a ellos, no importa que estén aprendiendo a leer, déjenlo lo de aprender a leer a la escuela, sigan disfrutando, entiendan que es una expresión de amor. Les digo, ¿cuál de los dos padres trabaja? Entonces el que trabaja llegue por la noche y siéntese a leerle a su hijo, y lo que hacemos es como despertarle ese niño interior a esos adultos para que se enamoren de los libros y se diviertan. Los papás me dicen, ay, pero es que siempre quieren leer el mismo libro. Y le digo yo, venga, cuando a usted le gusta una canción, ¿qué hace? Tú, cuéntame tú qué haces. Y entonces me dice, no, pues me la oigo todo el día, y te la quieres volver a oír y la quieres volver a escuchar hasta que te la aprendas de memoria. Sí, ellos mismos pasa eso con los niños. Entonces es tener esa paciencia, es buscar los libros, los volvemos un poco más críticos al proceso de la compra de libros, pero es eso. Es decir, si yo tengo esa relación de amor, de estar con mi papá, eso nunca se nos va a olvidar. Siempre que empiezo los talleres, empiezo con ese recuerdo. Cuénteme en mi infancia quién les leía, qué les leían, ¿sí? Y todos ahí mismo ponen una sonrisa de oreja a oreja, o cuando lo es, pero muchas veces me dicen, no, nadie me leyó. Pero cuando lo es, ahí mismo sonríen y dicen, sí, me acuerdo que mi abuelita me contaba, ta, 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 ta. Entonces tenemos esos recuerdos. Augusto, ¿tienes algún recuerdo de niñez? ¿Quién te leía? No, no exactamente eso. No, no recuerdo lo de leer. Sí recuerdo que cuando era muy pequeño, mi padre me suscribió a los tebeos. ¿Sabéis lo que son los tebeos? Estas que No. Sí, son, cómics bueno, se llaman en Colombia, cómics, los cómics. cómics, sí, pero Ah, cómics para cómics. niños, Bien. pero son cómics para Ujú. niños. Es de Sí, Sí. humor y todo esto. Y entonces sí que recuerdo que venían a traerlo a casa el cómic, nosotros decimos el tebeo, que son aventurillas que han durado hasta ahora. Sí, sí lo recuerdo como las primeras partes de las lecturas, sí, sí. ¿Y tú en Cuba? Cuéntanos. Sí, yo sí tengo recuerdos de mi madre principalmente leyéndome cuentos. En Cuba hay un autor, eh, José Martí, no sé si lo Claro, conoces. claro que pues sí, por claro. supuesto. Pues nos leía muchos textos de Martí, sí, de Había una vez también, El Principito, Oros Viejos, que también, no sé si en Colombia, esa, Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. sí, esos textos son los que más recuerdo. Y también los repetía, los que más Ah, me y lo gustaban los repetía una repetía. y otra vez, sí. Ok. Gloria, En- un, Dime. hago una intervención pequeña. O sea, por una parte tenemos un gran recurso, ayer estábamos hablando y antier, de la importancia de acceder a gran cantidad de libros que hay en línea, porque se necesitan libros en papel, pero por ejemplo, tenemos que hacer los puentes con África, con países francófonos y anglófonos, tratar de que haya traducciones y tratar de que ellos se animen a aprender español. Pues no satanizar el acceso a los libros en línea. ¿Cuál es el problema? El problema es la atención. Entonces, se necesita que haya rituales, que haya apego por el libro antes de meterse en línea para que ellos se familiaricen. Y entonces, tú eres experta también en crear como ambientes, en crear como escenarios. Fíjate que detrás de ti hay un escenario que parece un pequeño museo. Entonces, las propias casas deben tener como espacios y tiempos para la lectura. Y si se necesita el apoyo de una pantalla que sea dentro de ese espacio, me gustaría mucho que contaras
eh, porque tú estás haciendo otro libro que es muy autobiográfico y cómo hay espacios que favorecen la lectura y espacios que favorecen la introspección. Y, por ejemplo, tú has sido coleccionista de conchas, has sido coleccionista de semillas. Entonces, se va creando un ambiente de investigación, de observación, de escribir, de apuntar. Tú eres de apuntar, de libreta. Sí, ahí tocas varios temas. Primero, yo creo que como siempre hemos dicho, las cosas se hacen se enseñan con el ejemplo, no con las palabras, ¿no? Entonces, si tenemos una casa con libros, ¿sí? Si tenemos un papá y una mamá que leen, es eso lo que nos va a inspirar también a hacerlo, ¿no? Cuando decimos, no, vaya lea, o no vea televisión, o no vea el celular y vaya lea, eso es lo peor que podemos hacer, no podemos hacer esos cambios, ¿no? Porque terminan siendo casi como un castigo, entonces ahí sí no lo podemos hacer. Frente al celular y los medios de ahora, yo creo que tienen que ser un instrumento, no es un fin, es un instrumento. Y como tal lo tenemos que trabajar como un instrumento, como una herramienta. Hay muchos de mis libros, por ejemplo, El Salto del Jaguar, tiene un QR, aquí un QR, y el niño puede escanear y voy a aparecer yo contándole sobre Chiribiquete, y va a aparecer la ilustradora que hizo un trabajo muy lindo en todo este proceso que también les va a contar. Entonces, es ahí. Creo que los audiolibros también son una herramienta maravillosa. En frente a los rituales, creo que el ritual es decir, tenemos que trabajar a los niños los rituales en la medida en que nosotros le tengamos una disciplina a nuestros niños, van a ser unos niños más tranquilos, más confiados, saben a qué hora se levantan, que desayunan, que van al colegio, que van a almorzar a tal hora, que la siesta es a tal hora, que me acuesto a tal hora. Eso hace que el niño crezca de una manera confiada y tranquila. Esos padres de ahora que dicen, no, es que el niño se tiene que acomodar a mi horario, no, 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 eso no. Eso le crea un caos a esos niños. Entonces, dentro del ritual de dormir debe estar el ritual de leer y hace parte de todo ese proceso para irnos a dormir. Quería anotar que yo tengo un canal de YouTube donde le leo cuentos a los niños de manera corta, nació con el COVID y después lo mandamos para que quien quiera oír pequeñas historias, cuentos para niños, que es una manera muy divertida de empezar a aprender un idioma, puedan acceder. Tengo más de 70 historias contadas ahí, entonces creo que y hay también historias escritas por mí y demás, entonces creo que esa es una buena manera de empezar a leer Sí, español. sí, Gloria, si puedes ponerlo aquí en el chat, porque luego subimos este vídeo a YouTube y ahí podemos en la descripción poner el link directo para que las personas que les interese ya puedan. Espérate, voy a ver se lo Y voy si a no, mandar Andrés, se lo puedes enviar a Andrés también. a Andrés y Poquito, que lo Sí, no hay problema. listo. Y puede todo, ser un Bueno, poco yo más. ya voy a ir buscando y conversando. No sé si qué sí, más quieres que y la información sobre los libros también, no solo el canal. Sí, una página web donde se pueden Otro, ver claro, todos los claro. libros. Sí, Listo. sí, sí, todo todo. eso compártelo. Toda Y lo... información. Listo. Sí, Gloria, otra cosa que me parece importante que también podríamos tener en cuenta era todo lo que nos estás diciendo es clave en cuanto a hábitos y a afición por la lectura. Pero me Sí, gusta mucho que tú nos cuentes que tú eres como observadora de la naturaleza, que tú eres fotógrafa, que tú eres de alguna manera también pintas y haces labores de mano, tejer. Entonces, ¿cómo es de importante? Estamos en un momento en que sobre todo los niños y los muchachos están sobreexcitados, sobreinformados. Entonces hay que crear como espacios,
hay que hacer silencio. Hay, por ejemplo, la observación de pájaros y de insectos y de mariposas tiene que ser en silencio. También cuando tú hablas de caminar y de visitar la naturaleza, hay que promover el silencio y en cierta medida la contemplación. Entonces me parece muy bonito cómo combinas tú esa invitación a leer, a escuchar, a contarnos historias y también como ese ánimo observador y de pequeños científicos. Bueno, eso es todo. Espérate ya, espérate, voy a poner YouTube Después, aquí. no, después me mandan los links para que no te distraigas. Sí, Listo. lo puedes hacer después. Listo. Para- O sea, está claro Yo cómo te soy queremos escuchar, multitarea, ¿eh? pero no tanto. Te queremos escuchar, ¿eh? Lo que queremos es disfrutar de ti, eso está claro. Bueno, no, hay una cosa, nuestro país es uno de los países más biodiversos en el mundo. Esa biodiversidad es esa relación entre el número poblacional y la área de territorio que tenemos. Entonces, tenemos dos grandes selvas que son nuestra selva amazónica y también nuestra selva del Pacífico, ¿sí? También húmeda tropical que es absolutamente al lado de pues es esta franja grande colombiana nuestra. Y cuando estaba con los niños, cuando todo, y además yo también cuando fui niña, pues a mí me enseñaron la J de jirafa, ¿no? Y la E de elefante, sí, pero no sabía nada de la D de Danta, ¿sí? Ni de la Y de Yaguarundí, ni sabía que había tantos gatos conmigo, salvajes y que había un oso de anteojos. Entonces, cuando yo hablo con los niños, ellos saben todo sobre el oso panda. Saben que está en peligro de extinción, saben que come, dónde vive, que en la China, que el bambú, todo. Y cuando hablábamos del oso de anteojos, Es nativo y que es endémico. sí, nuestro oso de anteojos, que es absolutamente hermoso. Y entonces yo dije, no, tenemos que trabajarle a los niños esas historias. Entonces ha sido todo un proceso, son como los libros, siempre contando historias sobre, por ejemplo, este, que es la ballena roja que se tragó una danta blanca, que cuenta por qué las ballenas son jorobadas y las dantas tienen la trompa de un elefante chiquito. O esta historia de la aventura de Fortunato perdido en el Amazonas, ¿sí? Que cuenta esa historia de un alcatraz que conocí en un parque en el Pacífico y que se termina perdido en el Amazonas. Es un vegetariano y eso le pasa de todo. Y entonces un delfín rosado, una nutria gigante y una mariposa morfo se van en la aventura de devolverlo al mar. Entonces, todas estas historias hacen que realmente los niños empiecen a mirar y a conocer más lo nuestro, ¿cierto? Esas cosas. Por eso hice un abecedario que contaba las historias de nuestros animales, ¿sí? Por ejemplo, este es nuestro armadillo. Armadillo amontonó alacranes con abejas, con picante los sazonó y de dolor se aqueja. Entonces aquí está la letra y todo para mostrar sobre nuestros animales. Por ejemplo, el chigüiro, aunque ya ya la Real Academia dijo que ya no era una letra, el chigüiro lo disfrutó, chicharrón y chontaduro. Como él es langaruto, comió todo con apuro. De nuestro gran roedor que tenemos en nuestros llanos orientales. Sí, cuando voy con los niños, también una de las cosas que trato de hacer es, sí, hay que aprender a hacer silencio, hay que poder escuchar los animales, hay que caminar. Siempre hacemos actividades lúdicas cuando terminamos, pero también yo me llevo unos amigos que se los voy a mostrar. Me van a esperar, por ejemplo, aquí tengo uno que me voy con todos estos animales para mis talleres. Entonces ya conocieron el armadillo y yo me voy con todos mis animales. Este es el armadillo que quiere saludarlos y les cuento las historias sobre ellos, ¿no?
Por ejemplo, este es un animal que está en muchas partes de nosotros y de Sudamérica también. Tenemos varias especies en Colombia y se llama armadillo por esto, porque tiene una armadura que muchas veces ni siquiera un jaguar, que es el que tiene la mandíbula más fuerte de todos los felinos, que es nuestro gato mayor, ni siquiera lo puede comer. Entonces lo que hace es que se esconde y se vuelve una bolita y ya nadie lo puede comer. Entonces son todas esas historias que le voy contando a los niños. No sé si alguien tiene una pregunta, ¿qué más quieres? Sí, una cosa sí que no, no estaría mal si nos contaras los animalillos que tienes tú en casa. ¿Tendrás alguno? Muchos. ¿Algún Bueno, gato? los tengo en la finca porque viajo mucho, entonces aquí en casa me queda muy complicado. Tengo dos Pero, gatos. pero mientras las niñas crecieron, toda la vida tuvieron gatos. Sí, tuvimos gatos que se llaman Max y Mister, que aquí están mis dos gatos. Mis dos gatos, este es un gato grande, gordo, peludo y sobre todo muy perezoso. Y este es Mister, este es Max, perdón, que es un gato chiquito, pelicortico y sobre todo muy, pero muy necio. Y esta es la historia que nació de una pregunta que me hizo mi hija sobre si realmente dos seres tan diferentes podrían ser hermanos. Fíjate que ahí vamos viendo la dificultad y la riqueza. Por ejemplo, tú dijiste que el gato era necio. Fuera de Colombia, necio no se entiende como inquieto. Nosotros decimos necio por inquieto, pero necio es tonto por fuera de Colombia. Ah, ok, gracias. Sí, tú me has dicho eso varias veces. Sí, es nombre paisa, es palabra paisa, sí. Sí, 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 sí. Bueno, y tú Pues cuando yo los pienso, ves, adelante, adelante, Andrés. no, No, sigue tú. sigue a gusto. No, quería decir que hemos hablado de espacios, de tranquilidad, de sosiego, y la pregunta es, yo también tengo dos gatas, no sé si has dicho gatos, yo tengo dos féminas, ¿no? Pero ¿qué es lo Ujú. que sientes cuando lo acaricias o cuando se te suben encima? ¿Qué Ella se piensas? muere de la felicidad. Esos son regalos maravillosos, ¿no? Para mí siempre ha sido mis hijos peludos, y siempre me han acompañado desde muy pequeña, pues en nuestras épocas yo hablo mucho con los niños de la diferencia entre qué son animales domésticos y no domésticos, pero digamos que en los tiempos en que yo fui pequeña, esas diferencias no eran muy grandes. Yo me acuerdo, mi hermano tenía de mascota una culebra, yo tenía tortugas, estaban todos los conejos, teníamos gatos, perros. Mi madre toda la vida recogió perros callejeros y los cuidaba y los de todo. Mi hermano era aficionado, como les cuento, a las culebras. Siempre había un sapo. Bueno, todas esa serie de historias que estaban ahí con nosotros, pero siempre hemos tenido esa relación muy cercana con los animales. Yo no, sinceramente no me imagino viviendo sin animales, sin tener esos regalos maravillosos de los gatos, por ejemplo. Y mi madre tiene toda una filosofía, dice que realmente si alguien quiere conocer el verdadero amor, es entender una relación con su mascota y lo que un animal de compañía nos puede ofrecer. Ese dar ese amor desinteresado, ese decir, yo no sé si te acuerdas de Up, esa maravillosa película que a los perros le pusieron un traductor y hablaban, ¿sí? Y el perro le dice al protagonista, te acabo de conocer y ya te quiero, ¿cierto? Ese es como su cosa, ¿cierto? Y entonces es una entrega muy maravillosa. Yo creo que recomiendo a todo ser humano que tenga un animal de compañía y pueda disfrutar de un amor tan maravilloso como es el de los animales. Tenía para Gloria, como tenemos un minutito, Andrés, si te parece, tenía para Gloria un fragmento de un libro de Jesús Mosterín, que fue uno de los mejores filósofos españoles, que ha muerto, murió muy joven el hombre,
y lo tenía un poco preparado para Gloria y si queréis os lo leo. Claro que Claro, sí. muchas gracias. Qué delicia. Bueno, dice que nuestra curiosidad y nuestra simpatía se extiendan por doquier. No reprimamos nuestro afecto por las criaturas. No pongamos límites a nuestra ansia de conocer, ni diques a nuestra ansia de amar. No convirtamos en un infierno la vida de los animales bajo nuestra custodia. No masacremos a los animales salvajes. Fomentemos el conocimiento, la sensibilidad y la compasión. Compadezcamos a todos los que sufren, sin prejuicios, grupismos ni fronteras. Trabajemos por el triunfo de la compasión. Que así sea. Y creo que eso también hace la lectura. La lectura es decir, es capaz de meternos en otro mundo, de vivir en los zapatos del otro. Y es ahí lo que necesitamos. Necesitamos, en la medida de nuestras posibilidades, ser capaz de meternos en el zapato del otro y poder ser compasivos. Así que es muy, muy importante. Y a Augusto le va a gustar porque Gloria también es muy admiradora de Jean Godard. No Sí. sé, y Augusto participa de un lugar en Madrid donde tienen un refugio para simios. Ay, qué maravilla, Y ya Augusto buenísimo. sabe que los simios en Colombia se llaman micos. Sí. Micos. O monos, o No, pero monos. monos es gringo, nosotros decimos mico, exactamente. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. yo No, pienso que muchas hemos tenido gracias. un encuentro maravilloso. Ahora toca tejer entre unos y otros, porque el lunes tuvimos un amigo que Gloria también lo conoce, que se llama Francisco Alberto Martínez, que trabaja con niños. Entonces, vamos a buscar eh, Ujú. personas que trabajan con escritura, personas que escriben, personas que cuentan historias y qué maravilla poder buscarlos también en África y que nos hablen en francés o que nos cuenten palabras propias de allá o que nos cuenten de los animales de allá, que nos cuenten de cómo se planta y se cosecha el café y el plátano en África o la caña de azúcar. Entonces, creo que lo que nos quedan es muchísimas tareas y nos quedan iniciativas y yo pienso que lo más lindo que tiene Gloria es la alegría y tiene, o sea, como que transmite entusiasmo y gana de vivir en un mundo que está tan traumático, tan aporreado, donde hay tantas noticias duras. Hacen falta personas como Gloria que nos inviten todos los días a levantarnos, a remendar el mundo. Eso, ¿no? Tenemos que viajar. Yo tengo varios talleres con niños y hace poco hicimos un viaje maravilloso a China, ¿sí? Pero entonces estábamos en el taller, buscamos en el mapa, decidimos de qué puerto íbamos a salir, a qué puerto íbamos a llegar, hicimos barquitos de papel y nos navegamos hasta China y estuvimos maravillados con las murallas y con todo. Entonces, qué rico que podamos hacer ese barquito de papel y viajar a Togo y descubrir esas sabanas maravillosas y todos los animales y que podamos comer algo maravilloso de Togo, que podamos escuchar su música, porque después de Baile. ese viaje que hice, después de ese viaje maravilloso que hicimos a China, un niño me dice, no. Pasé delicioso, China es espectacular, no necesito pasaporte para viajar a China y quedó feliz y enamorado. Entonces, qué maravilla que podamos hacer eso y hacer barquitos de papel para viajar por el África y llegar a Togo y poder vivir y compartir con ellos. Y fíjate, Gloria, Claro, que hay un claro. libro muy bello de Selma Lagerlöf, es una sueca que ganó un premio Nobel, que fue, en otra época se leía, pero ya no se lee casi, que se llama Neil Holgersson a través de Suecia. Es un niño que recorre Suecia y cuenta cómo es Suecia montado en un pato salvaje. Entonces, a ti se te van a ocurrir mil historias, pero ojalá ya empieces mucho en los talleres a hablar de África, porque hablamos de otros países, pero tenemos
el África metida en América. Tenemos hijos de África que viven con nosotros desde hace 500 años y necesitamos emparentarnos más y conocernos más. Sí es. No, pues qué delicia esta hora, se pasó rapidísimo. Sí. Aquí me puedo quedar 2 horas. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, gracias, gracias. Qué rico estar con ustedes. Sabes que es tu Gracias. espacio ya desde ahora y ya Ah, estaremos muchas gracias, trabajando muchas gracias. juntos, claro que sí, claro que sí. Un abrazo Eh, para Togo muy grande desde Sí. Colombia, hasta estas montañas cafeteras. Adiós. Muchas gracias. Bueno, Andrés, un abrazo grande también para ti.